El nacimiento del visionario. Mallorca, crisol de religiones y lenguas. Mallorca, siglo XIII. No es una isla más en el vasto mar Mediterráneo. Es frontera y fusión. Es herida abierta y puente invisible entre mundos que se rechazan, pero se necesitan: el mundo cristiano latino, el mundo islámico árabe y el mundo judío sefardí. Mallorca no es solo geografía, es tensión espiritual. Es una intersección peligrosa donde la palabra verdad no es una, sino muchas, y todas pugnan por dominar, convencer, resistir. Allí nació Raimundo Lulio, en 1232, pocos años después de la reconquista cristiana de la isla. Mallorca aún sangraba bajo la piel. Las mezquitas recién convertidas en iglesias respiraban un aire ambivalente. Las voces del Corán y la Torá no habían sido del todo silenciadas, y el latín de los frailes se mezclaba, inevitablemente, con el árabe y el hebreo. Fue en esa Babel sagrada y herida donde un joven Lulio comenzó su existencia como cualquier hijo privilegiado de su época: nobleza, placer, ambición. Durante su juventud, Lulio fue todo lo que una sociedad aristocrática podía admirar: trovador, poeta, cortesano, seductor. Su vida, como la de muchos, parecía escrita desde afuera, determinada por un guión donde el poder, la belleza y la fama eran los dioses a adorar. Cantaba sobre el amor idealizado, cortejaba a mujeres casadas, escribía versos para otros y para sí mismo. Era parte del teatro de su tiempo. Nada parecía indicar que, en el centro de ese escenario festivo y superficial, algo se estaba gestando en silencio. Una fisura interna. Un vacío creciendo. Y entonces, la grieta. El abismo. La conversión de Raimundo Lulio no fue suave ni gradual. Fue violenta. Una aparición repetida, una visión que lo asedió con la terquedad de lo real: Cristo crucificado, mirándolo con ojos que no juzgan, pero exigen. No se trató de una epifanía reconfortante. Fue una ruptura, un desgarro. Como si toda su vida anterior, la poesía, la seducción, el juego de máscaras, se revelara de pronto como un sueño hueco, como un palacio construido sobre arena. No fue una iluminación, fue una caída lúcida. Cayó, pero al caer, vio. Y lo que vio lo transformó para siempre. Lulio no solo cambió de vida. Se deshizo de sí mismo. Se reinventó desde las cenizas. Abandonó riquezas, privilegios, fama. Aprendió árabe. Estudió filosofía, lógica, teología. Pero lo más importante, decidió pensar. Decidió buscar una forma de acercarse a Dios que no pasara por el látigo ni por la espada, sino por la razón, por el diálogo, por el esfuerzo riguroso del entendimiento. Y en ese gesto, en esa elección radical, nace el verdadero Lulio. No el noble caído, no el místico solitario, sino el visionario absoluto. El hombre que quiso fundar un método que demostrara racionalmente las verdades divinas, y que fuera tan fuerte, tan lógico, tan bello, que ningún alma pudiera resistirse a él. Un método que no buscara humillar ni aplastar al otro, sino elevarlo, conmoverlo, convencerlo por la fuerza del intelecto iluminado. Lulio comprendió algo que aún hoy nos cuesta aceptar: que la fe sin razón se convierte en fanatismo, y la razón sin fe puede volverse desierto. Él quería una tercera vía. Quería fundar una alianza profunda entre lo lógico y lo sagrado, entre lo humano y lo absoluto. No buscaba tolerancia, buscaba comunión. Y para eso, se propuso una tarea titánica: crear un lenguaje común, una gramática del espíritu que pudiera ser entendida por musulmanes, judíos y cristianos. Un sistema que fuera, al mismo tiempo, razonamiento, oración y revelación. No fue ingenuidad. Fue voluntad. Fue fuego. Fue desesperación convertida en estructura. Porque Lulio, en el fondo, había sentido en carne propia el abismo del sinsentido. Sabía lo que era vivir de apariencias. Sabía lo que era tenerlo todo y no tener nada. Por eso, su conversión no fue renuncia, sino afirmación. Afirmación de la vida como búsqueda. Afirmación del alma como campo de batalla. Afirmación del pensamiento como acto de amor. La Mallorca que lo vio nacer era fragmentada, dividida, pero también llena de potencial. Y Lulio encarnó esa tensión. No rechazó al otro,
lo estudió, lo comprendió, lo escuchó. Y entonces, buscó hablarle en su propio lenguaje. No para imponerse, sino para abrir una puerta. Una puerta que, si se cruzaba, no prometía comodidad, sino transformación radical. Y así nació el diccionario. En el silencio después del goce. En la lucidez después del vértigo. En el cruce entre el fuego de la mística y la estructura implacable de la lógica. Raimundo Lulio, el hombre que quiso convertir al mundo, no para dominarlo, sino para redimirlo mediante la verdad compartida. Una verdad que no se grita. Se razona. Una verdad que no destruye. Transfigura. El arte mayor, nace la máquina de pensar. Tablas, círculos y letras como puertas al absoluto. En algún rincón de la celda monástica, donde el silencio pesa más que la piedra y el tiempo se disuelve en meditación, Raimundo Lulio dibuja círculos. Con mano paciente, una mano que ya no escribe versos de amor cortesano ni firmas de nobleza, traza letras, las conecta, las rota. Círculos dentro de círculos, símbolos que giran como planetas bajo la mirada fija de un Dios que, para él, ya no es una imagen, ni una promesa de salvación, sino una estructura. Un orden. Un absoluto inteligible. Un código. Así nació su obra mayor, el Ars Magna, o Arte Mayor. Pero que nadie se confunda. No era un tratado más de teología ni un compendio de axiomas religiosos. Era algo nunca antes visto. Era un intento de lo imposible, crear una máquina para pensar el todo. Una arquitectura simbólica, lógica, metafísica, para alcanzar no solo el conocimiento, sino la iluminación intelectual que, para Lulio, era inseparable de la experiencia mística. El Ars Magna no era simplemente un sistema de lógica, era una revolución del intelecto medieval. Una rebelión silenciosa contra el dogmatismo. Una fe que no quería imponer, sino demostrar. Porque Lulio no creía en el terror. Él sabía que una conversión obtenida con sangre no es conversión, sino sometimiento. Quería que el alma del otro, musulmán, judío, hereje o incluso cristiano ignorante, viera por sí misma la belleza racional de la verdad. ¿Cómo lograr eso en una época de hogueras y censura? Con una herramienta tan simple y tan subversiva que parecía inocente: tablas, letras, conceptos combinables. El mecanismo del Ars Magna consistía en 9 letras, cada una representando atributos divinos universales: bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría, voluntad, virtud, verdad y gloria. Estos atributos podían combinarse entre sí a través de figuras geométricas móviles, círculos concéntricos giratorios, que permitían generar todas las posibles relaciones lógicas entre los conceptos fundamentales del ser. Como un alquimista de logos, Lulio descubrió que la realidad podía leerse como un texto combinatorio, donde cada combinación revelaba una relación, una tensión, una armonía profunda entre los elementos del universo y la divinidad. En sus figuras, no había solo filosofía, había una ansia mística de totalidad. Cada rotación del círculo era un acto de contemplación. Cada relación entre conceptos, una chispa de comprensión cósmica. Pero lo que hacía al Ars Magna verdaderamente radical era su aspiración última: convertirse en un lenguaje lógico universal. No para imponer una religión, sino para crear un espacio de comprensión común entre todos los pueblos y credos. Un terreno neutral y sagrado donde los conceptos divinos, abstractos pero compartidos, pudieran dialogar sin violencia. Lulio soñaba con una humanidad que pudiera razonar colectivamente lo divino. Quería que un sabio árabe, un rabino judío y un monje cristiano se sentaran frente al mismo círculo y encontraran, por caminos distintos, una misma luz racional. Esa era su herejía: no querer ganar la batalla, sino abolirla. Porque en su visión, la razón no era enemiga de la fe. Era su más alta expresión. Su forma más pura. La razón no debía destruir la religión, sino liberarla del miedo, de la ignorancia, del fanatismo. En una época donde la teología se refugiaba tras muros de autoridad eclesiástica, Lulio la lanzó al campo de batalla del pensamiento. No para condenarla, sino para ponerla a prueba. Para purificarla en el fuego del intelecto despierto. Y aquí está lo desgarrador, lo profundamente humano: Lulio no era un escéptico, ni un precursor del racionalismo moderno en el sentido frío que la historia ha querido imponer.
No. Era un creyente apasionado, pero también un luchador desesperado por salvar la fe de sí misma. Su lucha no era contra el Islam ni contra el judaísmo, sino contra el embrutecimiento del espíritu, contra la repetición vacía de fórmulas, contra la muerte interior disfrazada de devoción. El Ars Magna era, para él, una tabla de salvación ante el naufragio del sentido. Un intento de reconstruir el puente entre el intelecto humano y la voluntad divina. Era una oración pensada, una lógica sagrada, una geometría del alma. Pero su ambición iba aún más lejos. Porque Lulio no se conformó con crear un sistema cerrado. Lo diseñó para ser reproducido, enseñado, expandido. Creía que, si se enseñaba desde la infancia, este arte podía formar una nueva humanidad, capaz de razonar en vez de matar, de debatir en vez de imponer, de buscar la verdad más allá de las banderas y los muros. Soñó con una red de escuelas donde se enseñará este método como quien enseña a leer la realidad misma. Y así, sin saberlo, sin imaginar que siglos después la ciencia soñaría con máquinas capaces de razonar, Lulio plantó la semilla de la lógica combinatoria, de la inteligencia simbólica, de las estructuras que hoy definen las bases de la computación moderna. Fue, en su celda, con sus círculos giratorios y sus letras abstractas, el primer arquitecto de una mente artificial sacralizada, de una máquina no para destruir al hombre, sino para expandir su conciencia hasta el infinito. Pero no fue entendido. Su obra fue vista con sospecha, su método con recelo. El poder no quiere máquinas para pensar, quiere herramientas para someter. La fe institucionalizada no quiere razón iluminada, quiere obediencia muda. Y por eso, Lulio fue rechazado, incomprendido, a veces perseguido. Y, sin embargo, siguió. Giró sus círculos hasta el final. Enseñó su arte donde pudo, con la esperanza febril de que algún día el pensamiento se redimiría a sí mismo. Así nació el arte mayor. No como una técnica. No como un libro. Sino como un grito silencioso en favor de la luz, como un intento hercúleo de ordenar el caos interior del hombre y alinearlo con la inteligencia del cosmos. Raimundo Lulio no quería convencer. Quería iluminar. Y por eso, su máquina para pensar no era una máquina de respuestas, sino una brújula hacia lo eterno. Una brújula fabricada con amor, razón y fuego. La razón iluminada. Cuando el pensamiento se vuelve mística. Hay un punto en la historia del pensamiento en el que el intelecto ya no busca dominar, clasificar o conquistar el mundo, sino entregarse a él. Donde razonar no es diseccionar, sino adorar. Donde pensar no es un ejercicio de control, sino un acto de devoción, de asombro, de comunión absoluta con aquello que no puede ser reducido a palabras, pero que exige ser pronunciado. En ese límite donde la filosofía toca el silencio, y la lógica se arrodilla ante el misterio, está Raimundo Lulio. Lulio no fue simplemente un lógico brillante o un alquimista del pensamiento. Fue un místico racional, una figura paradójica y absolutamente radical. Un hombre que no quiso elegir entre el fuego del éxtasis y la claridad de la razón. En él, ambos caminos no solo coexistieron, se fundieron. Y de esa fusión nació un modo de pensar que no se parece a nada de lo que vino antes, ni después. Para Lulio, el conocimiento no era un fin en sí mismo, ni una herramienta para manipular el mundo. Era un acto de amor a Dios, una forma de adoración mental. No se estudiaba para saber más. Se estudiaba para amar mejor. Su mente no quería acumular verdades como quien colecciona piedras raras. Quería habitar la verdad como se habita un templo. Quería pensar como Dios piensa, ver como Dios ve, amar como Dios ama. Y por eso su obra, lejos de ser fría o técnica, está cargada de una pasión contenida, de una tensión existencial abrumadora. En cada figura geométrica que diseñó, en cada combinación lógica que trazó, hay un anhelo de fusión con lo divino. Lulio no escribió desde la distancia de la reflexión académica. Escribió como quien tiembla al nombrar el fuego. Como quien ha visto el abismo y no quiere alejarse, sino abrazarlo. Su pensamiento está impregnado de esa urgencia espiritual que no permite descansar. En sus textos no hay arrogancia de sabio, hay hambre de infinito. Hay un alma desesperada por encontrar un orden, un sentido, un acceso a la luz en medio de la niebla que es el mundo. Y ese acceso, para él, era la razón.
pero no cualquier razón. No la razón instrumental del cálculo, ni la razón arrogante del que se cree dueño de la verdad. Lulio forja una razón que se deja atravesar por la gracia, una razón humilde, temblorosa, purificada por el deseo de amar. No buscaba conquistar el misterio con ecuaciones, sino abrirlo como se abre un corazón, con reverencia y entrega. Su razón no expulsa a Dios, lo invoca. No lo reduce, lo glorifica. Y aquí reside la esencia explosiva de su pensamiento, la razón como forma de éxtasis, como vehículo hacia lo sagrado. Donde otros pensadores medievales construían sus silogismos como fortalezas defensivas, Lulio los usaba como puentes hacia el infinito. Sus conceptos no eran armas, eran llaves. Llaves para abrir puertas ocultas en el alma, puertas que conducían al misterio último del ser. Sus combinaciones lógicas no eran simplemente ejercicios mentales, eran mapas de contemplación, itinerarios del espíritu, espejos donde el hombre podía ver su reflejo en el rostro de Dios. ¿Y acaso no hay algo revolucionario en eso? En una época en que el saber estaba atrapado en los muros de monasterios, en los dogmas repetidos sin alma, Lulio soñó con una sabiduría que salvara, que sanara, que iluminara desde dentro. No buscaba formar eruditos, sino almas despiertas. No quería crear una élite intelectual, sino una comunidad espiritual unida por la razón y la belleza del conocimiento verdadero. Su método, el Ars Magna, lejos de ser una mera técnica lógica, era una práctica meditativa, una forma de oración activa. No con palabras vacías, sino con combinaciones simbólicas que obligaban al alma a ponerse en movimiento, a reflexionar no solo con el intelecto, sino con el corazón. Cada rotación de los círculos del Ars era un acto de contemplación. Cada relación entre conceptos, un diálogo entre el alma humana y los atributos divinos. El pensamiento se volvía plegaria. El análisis, adoración. El conocimiento, éxtasis. Y, sin embargo, este éxtasis no era irracional. No era delirio, ni pérdida de sí. Era una expansión lúcida del ser, una iluminación donde el pensamiento no muere, sino que arde con más fuerza. En Lulio no hay desprecio por el mundo material, ni negación del cuerpo, ni odio al deseo. Hay una sublimación del todo. La inteligencia no niega la pasión, la eleva. El amor no se opone a la lógica, la inspira. Por eso su figura es profundamente incómoda. Porque no encaja en ninguno de los moldes que nuestra modernidad ama repetir. No fue el racionalista frío que desprecia la fe. Ni fue el místico etéreo que rechaza la razón. Fue ambas cosas, en tensión, en fusión, en permanente combustión. Un hombre que quiso crear un nuevo tipo de conciencia, una en que la mente y el alma ya no se repelen, sino que se abrazan. Donde el pensamiento se convierte en camino hacia lo eterno. Pero este camino no es fácil. Implica una lucha interna brutal. Porque quien piensa con profundidad, tarde o temprano, se enfrenta a la oscuridad. Al sinsentido. A la posibilidad de que no haya nada. Lulio también pasó por ahí. Y en lugar de rendirse, construyó su respuesta. No una respuesta cerrada, sino una práctica constante. Una fidelidad activa al acto de pensar como forma de amar. Como afirmación de la vida frente al abismo. Y ahí está su legado más profundo, que pensar no es huir de la existencia, sino abrazarla hasta el fondo. Que la razón no es enemiga del alma, sino su herramienta más noble. Que amar a Dios no es solo sentirlo, sino también buscarlo con todas las fuerzas del intelecto. Que el conocimiento puede ser una forma de redención. En un mundo como el nuestro, donde la razón ha sido instrumentalizada y la espiritualidad vaciada de contenido, Lulio regresa como una provocación viva. Nos recuerda que la mente humana es capaz de amar. Que la lógica puede arrodillarse sin perder su dignidad. Que el pensamiento, cuando se purifica en el fuego del deseo auténtico, se vuelve camino de salvación. Esa es la razón iluminada. No una técnica, no una escuela, no una moda. Sino una postura ante la existencia. Una decisión radical. Un acto de fe en el pensamiento mismo como vía hacia lo sagrado. Y en el corazón de esa fe, latiendo como un solo culto. Raimundo Lulio. El evangelizador filosófico. No con la espada, sino con la lógica. ¿Qué clase de locura,
qué clase de valor tembloroso y feroz, qué clase de fidelidad abrasadora a una visión puede empujar a un hombre occidental del siglo XIII, cuando el cristianismo aún sangraba cruzadas, hogueras y excomuniones, a caminar desarmado hacia el corazón del Islam, a mirar a los ojos de aquellos que no comparten su fe, no para condenarlos ni redimirlos por la fuerza, sino para hablar, para razonar, para decir, con la fragilidad ardiente de un creyente radicalmente lúcido, vengo a ofrecerte mi verdad, no como espada, sino como espejo. Raimundo Lulio no fue un misionero cualquiera. No fue un predicador que gritaba desde los púlpitos ni un inquisidor que arrancaba confesiones por el miedo. Fue un evangelizador filosófico, un hombre que creía con una fe insobornable, y casi suicida, que el alma humana puede ser convencida, no sometida. Que incluso el error merece respeto. Que incluso el otro, ese otro temido, rechazado, demonizado por los sistemas de poder religioso, puede y debe ser escuchado, comprendido, amado como interlocutor del alma. Pero esta no fue una misión romántica ni idealizada. Fue una guerra interna, una batalla espiritual encarnada. Porque Lulio conocía bien el terreno donde se atrevía a caminar. Había estudiado el Corán. Había dialogado con sabios musulmanes. Había aprendido árabe. No desde el desprecio, sino desde la curiosidad reverente. Y eso, en su época, era peligroso. Mortal. Porque en un mundo regido por la lógica de la herejía, comprender al otro era volverse sospechoso. Escuchar su sabiduría era contaminarse. Tratar de convencerlo con argumentos era visto como ingenuidad o traición. Y, sin embargo, Lulio persistió. Durante años, su sueño lo consumió, crear un método racional que pudiera demostrar la superioridad del cristianismo sin necesidad de violencia. No porque despreciara las otras religiones, sino porque creía, de forma brutalmente honesta, que el cristianismo podía sostenerse por sí mismo, si era expuesto con claridad, belleza, coherencia. Su fe era tan profunda que no temía ponerla a prueba. Su Dios no necesitaba espadas. Solo verdad. Por eso, su método lógico no era abstracto, no era una torre de marfil filosófica. Era un arma de luz. Una estrategia espiritual. Una esperanza, que los sabios del Islam, del judaísmo y del cristianismo pudieran sentarse en una misma mesa, y desde allí, girar los círculos del Ars Magna, analizar los atributos de Dios. Explorar juntos las combinaciones de lo absoluto. No para aniquilarse, sino para buscar la unidad en la diversidad. No para borrar las diferencias, sino para trascenderlas en una inteligencia compartida. Con esta visión, viajó al norte de África. Se internó en tierras peligrosas no como conquistador ni mártir, sino como filósofo misionero. Entró en contacto con eruditos islámicos, debatió con ellos, vivió entre ellos. Fue rechazado, encarcelado, apedreado, expulsado. Pero regresó. Regresó porque la llama dentro de él no conocía la rendición. Porque creía que mientras existiera un solo hombre dispuesto a pensar, la violencia era innecesaria. Esta obstinación lo llevó a soñar algo aún más audaz: fundar escuelas trilingües. Espacios donde se enseñará en latín, árabe y hebreo, no para imponer una sola doctrina, sino para crear un terreno común de formación, de encuentro, de exploración conjunta del misterio. Una utopía encarnada en la educación, donde los futuros sabios no fueran entrenados para odiar, sino para comprender. Para razonar. Para amar con el intelecto y orar con la palabra compartida. Pero esta visión fue recibida, como era de esperarse, con rechazo feroz por parte de la Iglesia institucional. ¿Cómo tolerar una evangelización sin cruz? ¿Una conversión sin amenaza? ¿Un diálogo entre iguales cuando la estructura eclesial necesitaba jerarquía, control, poder? Lulio fue acusado de ingenuo, de visionario peligroso, de hereje encubierto. Su insistencia en el diálogo racional fue interpretada como una debilidad. Y su respeto por el otro, como una amenaza al dogma. Porque la Iglesia no sabía qué hacer con él. No podían condenarlo del todo, era ortodoxo, era devoto, amaba a Cristo con una intensidad insobornable. Pero tampoco podían aceptarlo del todo, era incontrolable, pensaba por sí mismo, creía más en la luz de la verdad que en la autoridad de los obispos.
Su sola existencia ponía en jaque la estructura del poder religioso medieval, esa estructura construida sobre el miedo, sobre la exclusión, sobre la repetición vacía del dogma. Lulio quería lo imposible, una religión libre, una fe pensante, un cristianismo sin inquisidores, una conversión sin coerción. Y pagó el precio. Vivió rechazado por muchos, ignorado por los grandes centros de poder, apoyado solo por unos pocos que veían en él no a un loco, sino a un mártir del pensamiento. Y, sin embargo, nunca dejó de escribir, de enseñar, de viajar. En sus últimos años, regresó nuevamente al norte de África. Anciano, enfermo, débil y aún así, lleno de esa convicción ardiente que no necesitaba aplausos ni recompensas. Porque no lo movía la gloria. Lo movía la verdad. Una verdad que no podía ser impuesta. Una verdad que solo puede revelarse cuando el otro tiene el derecho y la libertad de no aceptarla. Ese es el verdadero acto de amor. Y esa fue la misión de su vida. Raimundo Lulio no fue un evangelizador al estilo clásico. No convirtió multitudes. No fundó una orden. No ganó guerras. Lo que intentó fue más difícil, convertir la manera misma en que pensamos la fe, el conocimiento y al otro. Su evangelización fue un grito silencioso contra el fanatismo. Una rebelión amorosa contra la violencia sagrada. Una afirmación trágica y luminosa de que, incluso en medio del odio, la razón puede ser un acto de ternura radical. Y si aún hoy sus ideas incomodan, es porque siguen vivas. Porque siguen interpelando. Porque siguen exigiendo lo imposible. Un Dios que no necesita verdugos. Una fe que no necesita miedo. Una verdad que no teme el diálogo. Lulio y la alquimia espiritual. El ars combinatoria como piedra filosofal del alma. No toda alquimia se cuece en crisoles. No todo oro se funde en hornos ni se pesa en manos. Hay un oro más sutil, más esquivo, más real que todo lo tangible, el oro espiritual, la transmutación del alma. Y en el corazón del pensamiento de Raimundo Lulio, ese místico de la razón, ese herético de la fe ortodoxa, ese visionario que fundó una lógica no para dominar el mundo, sino para redimirlo. Late una inquietud que toca de lleno el núcleo de la tradición alquímica, la transformación radical del ser humano. No se trata de fórmulas esotéricas ni de metáforas vacías. Se trata de una experiencia interior devastadora. De una purificación que no destruye el yo, sino que lo reconstruye desde sus ruinas. Como los alquimistas que veían en el plomo la promesa del oro, Lulio contemplaba en el pensamiento confuso, en la fe ciega, en la existencia rota por la contradicción, la materia prima para la transmutación del alma. Su ars combinatoria no era solo una herramienta lógica, era, para quien supiera leer más allá de sus signos, una piedra filosofal simbólica. El verdadero oro, para Lulio, no era de este mundo. Era la sabiduría interior, la unidad entre razón y espíritu, el brillo inextinguible de un alma que ha aprendido a pensar con amor y a amar con lucidez. En este sentido, su obra fue profundamente alquímica, aunque nunca se presentara como tal. No practicaba la alquimia del azufre y el mercurio, pero sí aquella que trabaja con los elementos eternos del ser, la voluntad, el intelecto, el deseo, la fe, la duda, la humildad. Y es aquí donde su legado traza puentes invisibles con la tradición esotérica que recorrerá Europa durante siglos, la tradición de los alquimistas místicos, de los hermetistas, de los rosacruces. De los filósofos ocultos que leyeron su Ars Magna no como una simple lógica, sino como un mapa del alma en busca de su redención. Para ellos, cada combinación luliana era un acto de alquimia espiritual, una conjunción de principios eternos, un cruce entre lo divino y lo humano. El círculo giratorio de su método no era un juego mental, era un mandala occidental, una figura sagrada que, al contemplarse, transformaba al contemplador. Como el símbolo alquímico del Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma para renacer, el pensamiento luliano se reconfigura constantemente, muere y vuelve a nacer. Gira sobre sí mismo en busca de un centro que no se ve, pero que lo guía. Y como en toda alquimia profunda, en su obra subyace una lucha brutal, existencial, una tensión constante entre lo oscuro y lo luminoso, entre el error y la verdad. Entre el caos de la experiencia humana y el orden perfecto del intelecto divinizado.
Raimundo no buscaba la iluminación como quien quiere huir del mundo. La buscaba dentro del mundo, como una semilla enterrada en el fango, que solo florece si se enfrenta al lodo sin temor. En su intento de transformar el conocimiento en un acto de salvación, Lulio no estaba tan lejos de los alquimistas que buscaban la unión entre el sol y la luna, entre el rey rojo y la reina blanca. Él también intentaba una boda sagrada, la del pensamiento y la fe, la de la lógica con el amor absoluto, la del alma dividida consigo misma. Su laboratorio no era de piedra, era el alma humana. Su materia no era mineral, era el caos del espíritu. Su fuego no era físico, era el ardor de la búsqueda. Su retorta era el lenguaje. Y su resultado, si se perseveraba, era la sublimación del ser. Por eso, los alquimistas posteriores lo leyeron con ojos encendidos. Vieron en su obra un legado oculto. En sus tablas, una versión cristiana del árbol de la vida cabalístico. En su método, una precursora de las correspondencias herméticas. Lo que está arriba es como lo que está abajo, pero también lo que se piensa es como lo que se ama. Vieron en él a un hermano mayor que hablaba, sin decirlo del todo, el lenguaje secreto de la transformación del alma. Y no se equivocaban. Porque Lulio, aunque jamás se proclamó alquimista, inspiró a todos los buscadores del oro espiritual, ese oro que no brilla bajo el sol, sino dentro del corazón de quien ha sido roto y reconstruido por el conocimiento vivificado por el amor. En un mundo donde el saber muchas veces se convierte en arrogancia, él propuso un saber que se arrodilla, que se purifica, que se transforma en gesto de adoración. ¿No es eso el núcleo oculto de toda alquimia? El viaje de una materia impura hacia su perfección última. El tránsito del caos al cosmos. Y Lulio lo hizo con palabras. Con ideas. Con símbolos. Con su vida misma ofrecida en sacrificio. Porque su obra no fue solo teoría. Fue existencia. Fue encarnación del pensamiento como vía hacia la transfiguración. Fue dolor, fue rechazo, fue entrega absoluta. Como el alquimista que trabaja en la oscuridad con la certeza de que algún día el oro surgirá, Lulio dedicó su existencia entera a un fuego interior que muchos no entendieron, que muchos temieron, pero que algunos pocos, los que buscan más allá de lo evidente, reconocieron como luz antigua y nueva al mismo tiempo. Ese es el verdadero legado de Raimundo Lulio, no solo su método, no solo su lógica, no solo sus textos, sino su alquimia interior. La prueba viva de que el pensamiento, si se purifica en el crisol del amor, puede convertirse en oro. Un oro que no se gasta. Un oro que no compra. Un oro que salva. Giordano Bruno y la explosión del pensamiento infinito. El hereje que tomó el fuego de Lulio para incendiar el cosmos. Cuando el pensamiento ya no cabe en la teología, ni en la filosofía escolástica, ni siquiera en los límites mismos del universo conocido, entonces estalla. No por capricho. No por rebeldía vacía. Sino porque la verdad exige expandirse como una llama hambrienta, como un Big Bang espiritual que no puede seguir contenido. Y cuando esa explosión ocurre, cuando el pensamiento se vuelve incendio, aparece una figura como Giordano Bruno, el hereje luminoso, el visionario sin patria, el poeta de las galaxias infinitas. Y en lo más profundo de ese incendio mental y espiritual, hay una chispa encendida por Raimundo Lulio. Porque, aunque separados por 3 siglos y contextos radicalmente distintos, Bruno encontró en Lulio un detonador, una herencia peligrosa, un método que parecía mecánico, pero que ocultaba una promesa de infinito. Donde otros veían ruedas lógicas, combinaciones áridas y tediosas, Bruno vio un sistema vivo, un lenguaje secreto capaz de tocar el alma del cosmos. Donde la Iglesia había tolerado a Lulio por su fervor cristiano y su devoción misionera, Bruno recogió su método y lo despojó de su obediencia, lo volvió arma de rebelión contra todo límite. Contra el dogma. Contra el cielo cerrado. Contra un Dios pequeño que pretendía encerrar al infinito en los muros de una catedral. Bruno no destruyó el ars luliano. Lo liberó. Lo convirtió en una forma de magia mental, en una herramienta para pensar sin fin, para imaginar mundos sin borde, para multiplicar el sentido más allá de lo tolerable. Lulio quería convencer a musulmanes y judíos. Bruno quería reventar la idea misma de religión como frontera. Para Lulio, el ars combinatoria era una lógica del alma. Para Bruno,
Era una metafísica de las estrellas. Una mística sin altar, sin cruz, sin cielo único. Un fuego mental que no buscaba salvar, sino despertar al ser. Y lo más asombroso es que, en medio de esta ruptura, Bruno no se opone al espíritu de Lulio. Lo lleva a su extremo. Lo intensifica hasta hacerlo insoportable para su época. Porque en el fondo, ambos comparten una misma intuición, que el pensamiento puede ser sagrado, que no hay que separar a Dios de la razón, ni al misterio del método. Solo que Bruno ya no quiere buscar al Dios cristiano. Lo que quiere es abrazar una mente cósmica que no tiene rostro, que no escucha oraciones, pero que arde en cada átomo, en cada estrella, en cada rincón del universo infinito que ningún dogma puede ya contener. En este salto abismal, Bruno transforma el arte combinatorio de Lulio en arte de la memoria cósmica. Lo convierte en un palacio mental capaz de contener galaxias. Cada símbolo, cada rotación, cada vínculo entre conceptos no es ya una prueba de la teología, sino una forma de expandir la mente hasta el delirio místico. Donde Lulio organizaba los atributos divinos, Bruno convoca dioses antiguos, constelaciones, arquetipos platónicos, símbolos herméticos, principios de resonancia universal. No busca convencer a nadie, quiere hacer estallar las puertas del alma. Quiere romper el espejo donde el hombre solo ve su pequeña historia, para mostrarle el infinito que lleva dentro. Y fuera. Aquí, el vínculo entre ambos pensadores se vuelve brutalmente existencial. Ambos son alquimistas de la conciencia. Lulio, el humilde servidor de Cristo que cree que el intelecto puede llevarnos a la fe verdadera. Bruno, el titán del pensamiento que ya no necesita fe, porque ha convertido su mente en un templo ardiente. Uno quiere salvar el alma. El otro quiere liberarla de toda jaula. Y si el primero es respetado, aunque temido, por la Iglesia, el segundo es quemado vivo. Porque Bruno no solo piensa con audacia. Bruno vive su pensamiento como un acto de insurrección ontológica. No se retracta. No negocia. No reza. Sabe que su cosmos no tiene centro. Que no hay infierno ni juicio final. Que no hay mediador entre el hombre y lo divino, porque lo divino está en todo. Es todo. Vive en cada forma, incluso en su propia muerte. El paso de un Dios personal a una mente cósmica sin fin no es una evolución teológica, sino una revolución total. Bruno es el resultado inevitable de la chispa que Lulio encendió. Y a la vez, es su transfiguración absoluta. Por eso, pensar la relación entre ambos es contemplar una línea de fuego en la historia del espíritu humano. Lulio construyó una lógica para amar a Dios con más claridad. Bruno usó esa lógica para demostrar que Dios es irreductible, ilimitado, y, por tanto, incompatible con las iglesias. Lulio quiso que todos compartieran la verdad. Bruno gritó que toda verdad es una apertura hacia lo infinito, y que lo infinito jamás puede encerrarse. Y así, el ars combinatoria se volvió la chispa de una bomba cósmica. De método teológico a máquina de liberación mental. De herramienta para el diálogo religioso a motor para incendiar el universo de lo posible. Pero esta no es solo una historia intelectual. Es una historia de vida. De lucha interna. Porque Bruno no llega al infinito desde la comodidad. Llega desde la soledad, desde la condena, desde el abismo. Y aún así, no se retrae. Como Prometeo robando el fuego de los dioses, Bruno tomó el método de Lulio, creado para demostrar a Dios. Y lo usó para fundar un nuevo Dios sin rostro, un todo sin nombre, un uno sin límite. Así arde el pensamiento cuando se atreve a ir más allá de todo. Así vive el espíritu cuando se niega a obedecer lo establecido. Y así muere, a veces, quemado por los guardianes del miedo. Pero dejando tras de sí una estela de fuego que ningún poder puede extinguir. Giordano Bruno fue esa estela. Raimundo Lulio, la chispa. Y el fuego sigue ardiendo. Dentro de quienes se atreven a pensar no para repetir, sino para transformarse, para resucitar, para abrir el alma al infinito. Ciencia, cábala y computación. De la Edad Media a la lógica simbólica moderna. Hay ideas que no mueren, solo se transforman. Como brasas enterradas bajo siglos de polvo, esperan, silenciosas, ardientes, a que alguien, en otra época, en otro lenguaje,
le sople desde el abismo del pensamiento para volver a encenderse. Raimundo Lulio, ese místico lógico, ese hereje tolerado, ese visionario que quiso fundar un método para pensar el absoluto, no solo marcó su tiempo, sembró una semilla que cruzó los siglos. Las disciplinas y las cosmovisiones. Lo que comenzó como una teología racional devota de Cristo, acabó contaminando las raíces de la cábala cristiana, el hermetismo renacentista, la filosofía de Leibniz e incluso los algoritmos de la computación moderna. ¿Cómo es posible que un sistema de ruedas giratorias inscritas con letras y atributos divinos haya llegado, siglos después, a influir en las bases de la lógica simbólica? ¿La inteligencia artificial y la matemática computacional? Para responder, hay que entender que Lulio no inventó un sistema cualquiera. Inventó una forma radical de concebir el pensamiento como máquina, como mecanismo, como ritual mental de combinación. Su Ars Magna era, en el fondo, una interfaz espiritual, un motor generativo, una máquina simbólica de sentido. En ella, conceptos clave, bondad, grandeza, eternidad, poder, voluntad, sabiduría, se combinaban como unidades mínimas del lenguaje divino, girando en discos concéntricos que buscaban no solo crear proposiciones verdaderas, sino revelar la estructura secreta de la realidad. Esta idea, crear combinaciones mecánicas de conceptos para revelar verdades ocultas, no fue olvidada. Fue absorbida, reinterpretada y transformada. Agrippa, di y Paracelso, la transmutación esotérica del Ars Magna. Durante el Renacimiento, el pensamiento luliano se infiltró en las corrientes más heterodoxas del saber europeo. Ya no era simplemente un método apologético cristiano. Ahora se volvía alquimia del lenguaje, herramienta de evocación mística, sistema de acceso al conocimiento oculto. Heinrich Cornelius Agrippa, en su célebre De Occulta Filosofia, reconocía la resonancia entre la combinatoria luliana y la cábala cristiana, donde las letras, nombres divinos y permutaciones eran claves para penetrar los secretos del universo. John Dee, el enigmático mago de la corte isabelina, matemático y astrólogo, construyó su sistema enoquiano sobre la idea de que el lenguaje puede convocar fuerzas celestes y se estructura con precisión simbólica. Dee veía en el pensamiento de Lulio una herramienta protocabalística, un puente entre lo racional y lo revelado. Paracelso, por su parte, impregnado de teología mística y ciencia visionaria, intuyó que la realidad estaba escrita en un código inteligible, el alma del mundo hablaba en signos, y el pensamiento, como el de Lulio, podía interpretarlo si era puro, riguroso y abierto a lo invisible. En todos ellos, el Ars Magna dejó de ser una lógica cristiana para volverse una gramática del universo oculto, una cábala sincrética que mezclaba ciencia, teología, magia y filosofía. Lo que Lulio había construido con la intención de demostrar verdades cristianas, fue reinterpretado como un generador de sentido esotérico. Un espejo en el que el alma podía ver el rostro de Dios multiplicado en infinitas combinaciones. La cábala cristiana, parentescos profundos. Los lazos entre el lulismo y la cábala, particularmente la versión cristiana que se desarrolló entre los siglos XV y XVII, son más que coincidencias formales. En ambos sistemas, el lenguaje es sagrado, y su manipulación meticulosa permite acceder a niveles superiores de realidad. Tanto en Lulio como en la cábala. Las letras son más que signos, son principios activos. Las combinaciones no son meros juegos, sino procesos ontológicos, al combinar se revela, se invoca, se crea. El universo es una red simbólica, Dios es, en última instancia, una estructura inteligible, pero infinita. En la cábala, la permutación de los nombres divinos, la sefirot, y las rutas del árbol de la vida, constituyen un camino hacia la unidad mística. En Lulio, el giro de sus ruedas filosóficas busca también la unidad de los atributos divinos, la armonía escondida entre razón y fe. Ambos sistemas, en el fondo, apuntan a lo mismo, que la mente humana puede, si encuentra el método correcto, ascender a través de los signos hasta el misterio absoluto. Leibniz, de la mística lógica al algoritmo universal. Pero el impacto más sorprendente del pensamiento de Lulio se da cuando, siglos después, ya lejos de las nieblas místicas del Renacimiento, un pensador racionalista, Gottfried Wilhelm Leibniz, retoma la intuición luliana para fundar una nueva ciencia, la lógica simbólica.
Leibniz soñó con una característica universalis, un lenguaje perfecto en el que todas las ideas pudieran ser descompuestas en sus elementos primitivos, y combinadas mediante reglas fijas, tal como lo había hecho Lulio con su Ars Magna. Leibniz no escondió su inspiración. Lulio había imaginado un arte combinatoria, y aunque rudimentaria, contenía una semilla extraordinaria. El sueño de Leibniz, la idea de que todo razonamiento pueda ser reducido a cálculo, y que los desacuerdos filosóficos puedan resolverse diciendo simplemente calculemos, es el primer paso hacia la computación moderna. Y si llevamos esto más lejos, el ordenador, la máquina universal de Turing, la inteligencia artificial, el algoritmo, todos ellos son, en última instancia, hijos bastardos del Ars Magna. Porque lo que Lulio soñó como un mecanismo teológico para revelar a Dios, acabó siendo el germen de las máquinas capaces de procesar todo tipo de lenguaje, imágenes, lógica, decisiones. Lulio, sin saberlo, es un precursor del pensamiento algorítmico. Su máquina de sentido anticipa la visión contemporánea del mundo como sistema de datos, donde el conocimiento es procesado, combinado, traducido en reglas. Y aunque hoy los algoritmos sirven al mercado, al control, a la velocidad, su raíz más profunda sigue siendo filosófica y espiritual, la esperanza de que el pensamiento puede estructurarse sin perder profundidad. Conclusión: la máquina del alma, el alma de la máquina. Raimundo Lulio, el monje visionario, jamás imaginó Google, ni Silicon Valley, ni que sus círculos giratorios serían reencarnados en procesos lógicos, circuitos binarios y software inteligente. Pero sí imaginó que el pensamiento podía ser una herramienta de salvación. Y sí intuyó que la razón no es enemiga del misterio, sino su espejo más fiel. Su herencia, por tanto, trasciende las fronteras de la religión, de la filosofía, de la historia misma. Porque su proyecto fue, en el fondo, una afirmación radical de que el universo puede ser entendido, y que entenderlo es un acto sagrado. Desde la alquimia hasta la inteligencia artificial, desde la cábala hasta la computación, desde Agrippa hasta Leibniz, el eco de su Ars Magna sigue vivo, multiplicado, traicionado y redimido por nuevas formas. Y quizás esa es la verdadera alquimia. No la transmutación del plomo en oro, sino la transformación del pensamiento en libertad. La lógica en amor. La máquina en espíritu. El legado del arquitecto del todo. El sueño de unir todos los lenguajes bajo una sola verdad. En la vastedad indomable del tiempo, pocas figuras han habitado como sombras danzantes entre la historia y la eternidad. Raimundo Lulio, el arquitecto del todo, el inventor de una máquina de pensamiento destinada a tocar el absoluto, permanece hoy como un faro que parpadea en la bruma de nuestra era tecnológica, científica y profundamente fragmentada. Más allá de la Edad Media, más allá de las hogueras y las acusaciones de herejía, su legado se levanta como un monumento inquietante, como un desafío imposible que aún pulsa con vida. Es posible unir todos los lenguajes. La razón, la fe, el símbolo, la emoción, bajo una sola verdad. Este sueño, que pareció una locura en su época, ahora resuena con una fuerza renovada, emergiendo en los debates más contemporáneos sobre inteligencia artificial, lenguajes formales y lógica universal. El Ars Magna, aquella máquina combinatoria de la Edad Media, reaparece hoy bajo nuevas formas y nombres, revitalizada en la era de los algoritmos, de las redes neuronales, de la computación cuántica. Los investigadores que tratan de construir sistemas capaces de comprender, interpretar y dialogar con la complejidad humana, sin saberlo, caminan en la estela que Lulio trazó hace casi 8 siglos. Su figura, otrora relegada a márgenes oscuros de la historia, recibe hoy una revalorización crucial. Se le reconoce no solo como un teólogo o un místico excéntrico, sino como un pionero radical, un visionario de la lógica simbólica. Un precursor del pensamiento sistemático que podría resolver la dicotomía eterna entre la fe y la razón. Porque en el centro de su obra no está solo el cálculo frío, ni la devoción ciega. Está la intención vehemente de construir un puente, una síntesis sagrada, entre lo divino y lo racional. Este puente no es fácil ni cómodo. No es un camino recto ni una respuesta definitiva. Es más bien una travesía en medio del abismo, una lucha constante contra la fragmentación de nuestro tiempo, un anhelo doloroso por encontrar unidad en el caos. En esta construcción, cada símbolo, cada término, cada rueda de su método,
Es un ladrillo para un templo invisible donde la razón pueda elevarse y la fe pueda descender, encontrándose en un abrazo profundo y transformador. Pero este ideal no está exento de polémica. En un mundo que ha hecho de la razón un dios secular, donde la ciencia parece haber expulsado toda sacralidad, surge la pregunta crucial: ¿puede la razón todavía ser sagrada? ¿Puede la lógica, el cálculo, el análisis, ser algo más que herramientas para el dominio, el control, la deshumanización? ¿O será que en el fondo, lo que Raimundo Lulio intuyó es que el pensamiento, cuando se purifica y se eleva, es, en sí mismo, un acto de adoración, una forma sublime de experiencia espiritual? Esa afirmación radical nos obliga a repensar no solo la historia del conocimiento, sino el sentido profundo de nuestra propia existencia. Porque unir todos los lenguajes bajo una sola verdad no significa homogeneizar, ni suprimir la diversidad. Significa aceptar la multiplicidad como expresión de un todo mayor. Significa comprender que en la razón también hay misterio, y en la fe también hay búsqueda. Que el espíritu humano no puede ser encerrado en compartimentos estancos, sino que debe danzar libre entre la lógica y el éxtasis, la duda y la certeza, la materia y el símbolo. El legado de Lulio es, por tanto, una invitación feroz a la transformación radical. A cuestionar lo dado, a desafiar las fronteras entre el pensamiento y la emoción, la ciencia y la religión, el individuo y el cosmos. Es una promesa que nos dice que el viaje hacia la verdad es interminable, que cada combinación, cada giro, cada diálogo puede abrir nuevas puertas hacia la comprensión y la libertad. Y en esta travesía, quizás la mayor lección que podemos aprender del arquitecto del todo es que la búsqueda del conocimiento no puede separarse nunca de la afirmación de la vida. Que pensar es también sentir, que comprender es también amar, que la razón sin corazón es una sombra sin luz. Así, su sueño sigue vivo. No como una fórmula cerrada, sino como un fuego perpetuo que arde en los recovecos del alma humana. Un fuego que nos desafía a ser arquitectos de nuestra propia existencia, a construir puentes sobre abismos insondables, a abrazar la complejidad y la contradicción como caminos hacia la unidad. Porque en última instancia, el legado de Raimundo Lulio no es solo histórico ni académico. Es profundamente existencial, un llamado a no conformarnos con fragmentos, a no aceptar la separación, a no renunciar al sueño imposible de un conocimiento que sea también sabiduría, que sea también vida, que sea también sagrado. La razón que arde y el alma que piensa. Raimundo Lulio no fue simplemente un hombre de su tiempo. Fue una grieta, un incendio, una anomalía luminosa que atravesó la Edad Media con una visión que aún hoy nos sacude. Su vida y obra, cuando se contemplan en su totalidad, no son solo testimonio de un intento heroico por fusionar razón y fe, sino la encarnación de una tensión universal e irresuelta. La del ser humano que se niega a elegir entre el pensar y el amar, entre la lógica y el éxtasis, entre lo divino y lo racional. Su historia, leída desde nuestros días, nos arranca de la inercia. Nos enfrenta con un espejo incómodo. ¿Qué hemos hecho con la razón? ¿Qué hemos hecho con el misterio? Como llegamos a una época en que la inteligencia se ha vuelto instrumental, técnica, al servicio de la eficiencia, mientras que lo sagrado ha sido confinado a los rincones privados, relegado al lenguaje de la superstición o del consuelo emocional. Lulio no aceptó esa división. No podía. Su alma pensaba y su mente amaba. Y eso es lo que vuelve tan radical su propuesta, una lógica construida no para dominar, sino para iluminar. Un método que no buscaba refutar, sino revelar. Una combinatoria que no era una máquina fría, sino un acto de meditación, de oración, de comunión con la estructura secreta del universo. En él, la razón no era enemiga de lo sagrado. Era su aliada, su cómplice, su camino. Pero no una razón prepotente, arrogante, disecada, sino una razón ardiente, vulnerable, que se inclinaba ante el misterio sin dejar de buscarlo. Porque para Lulio, el conocimiento no era poder, era entrega. Era una forma de acercarse a Dios no a través del dogma, sino de la comprensión activa, de la apertura mental, de la voluntad de reconciliar lo irreconciliable. Y, sin embargo, su lucha no fue sin heridas. Fue profunda. Fue trágica. Su intento de dialogar con musulmanes y judíos fue ignorado por una iglesia que prefería la cruz a la palabra. Su lógica fue tomada por alquimistas,
místicos y matemáticos que la desfiguraron y la glorificaron al mismo tiempo. Su figura fue convertida en santo, en brujo, en precursor de la IA y en olvidado. Pero esa es también parte de su legado. Porque Lulio no nos deja una respuesta, sino una pregunta encendida. ¿Podemos hoy, en esta era de fragmentación, recuperar la audacia de intentar unir lo que hemos separado? ¿Podemos volver a pensar con el alma y a sentir con la mente? Podemos levantar una nueva Ars Magna, no solo para comprender sistemas o automatizar procesos, sino para reencontrarnos con un sentido más profundo, más humano, más total del saber. La historia de Lulio no debe terminar con él. Porque su vida nos recuerda que todo gran pensamiento nace del conflicto, del cruce de mundos, del dolor de las divisiones y del deseo desesperado de unidad. Y también que toda búsqueda auténtica de verdad es una forma de transformación radical. No del mundo primero, sino de uno mismo. Pensar, entonces, se vuelve un acto de amor. Y amar, un acto de lucidez. No hay barreras. No hay contradicción. Solo hay un camino, siempre difícil, siempre resplandeciente, que atraviesa las sombras del dogma y las frialdades del cálculo, y que conduce, si nos atrevemos a seguirlo, a ese espacio interior donde la razón se arrodilla, no para rendirse, sino para mirar al misterio de frente y decirle: no quiero conquistarte. Quiero entenderte. Ese es el fuego que Raimundo Lulio encendió. Y aún arde. En cada mente que se atreve a pensar sin perder el alma. En cada alma que se atreve a sentir sin cerrar los ojos al pensamiento. En cada uno de nosotros, si nos atrevemos, de verdad, a unir todo lo que está roto. La llama que piensa, el pensamiento que redime. Hay momentos en la historia en los que un solo ser humano, enfrentado al abismo de su tiempo, decide no retroceder. No porque tenga todas las respuestas, sino porque su alma intuye que hay una forma más alta de vivir, de saber, de estar en el mundo. Raimundo Lulio fue uno de esos seres. No un sabio como los que hoy admiramos por sus teorías precisas y comprobables, sino un alquimista del sentido, un místico del pensamiento, un arquitecto herido por el anhelo de totalidad. Su vida no fue una colección de ideas, fue una herida abierta, una sed insaciable por reconciliar lo que todos le dijeron que era irreconciliable. La fe y la razón. Lo divino y lo lógico. El símbolo y la cifra. La oración y el sistema. Y lo más desgarrador es que él nunca aceptó elegir entre uno u otro. No quería quedarse solo con Dios sin comprensión, ni con la comprensión sin Dios. Él quería un puente. Una estructura. Un lenguaje común. Un arca para la humanidad. En una época desgarrada por cruzadas, exilios, fanatismos, inquisiciones y muros entre religiones, Lulio creyó que la verdad podía hablar en todos los idiomas si se encontraba la gramática esencial del cosmos. Esa fue su locura. Y también su grandeza. Pero no pensemos en él como un visionario naïve. Su método no era un poema abstracto ni un éxtasis sentimental. Era una máquina lógica, una estructura simbólica, una herramienta para descifrar lo sagrado sin matar su misterio. Porque Lulio comprendió algo que hemos olvidado, que la fe sin pensamiento se vuelve ciega, y el pensamiento sin fe se vuelve sordo. Y no fe en el sentido religioso estricto, sino fe como apertura, como confianza radical en que hay sentido, aunque no lo veamos del todo. Fe como valentía de seguir buscando, aunque cada respuesta nos deje con nuevas preguntas. Esa es la razón más honda que Lulio defendió, la razón que no domina, sino que se arrodilla, la que no quiere tener la verdad como posesión, sino tocarla como misterio. Y esa forma de pensar, esa forma de vivir, es exactamente lo que hoy hemos perdido. Vivimos en la era de la información sin sabiduría. Sabemos medir, calcular, optimizar, simular, pero no sabemos qué hacer con lo que sabemos. Hemos creado máquinas que razonan a velocidades inconcebibles, pero ya no entendemos qué significa razonar con el alma. La inteligencia artificial avanza, pero la conciencia espiritual retrocede. Hablamos en lenguajes universales, pero nos sentimos cada vez más desconectados de la totalidad. Y ahí, desde la sombra profunda del siglo XIII, la figura de Lulio emerge con una claridad abrasadora. No como un modelo a imitar, sino como una herida que aún sangra en nosotros.
Nos recuerda que el conocimiento sin trascendencia es un laberinto sin salida. Que la lógica sin amor se convierte en tiranía. Que el lenguaje, si no apunta al alma, se vacía de verdad. Pero más aún, nos recuerda que el pensamiento puede redimir. Que razonar también puede ser un acto sagrado. No por lo que concluye, sino por cómo transforma. Porque pensar profundamente, con rigor, con belleza, con humildad, es dejar que el universo piense en nosotros. Y en ese cruce, en ese temblor, nace la llama. La llama que piensa. La llama que arde. La llama que redime. Esa fue la llama de Lulio. Hoy no necesitamos repetir sus tablas ni sus círculos combinatorios. Pero sí necesitamos su valentía. Su deseo inquebrantable de unir, no para simplificar, sino para reconciliar. Su certeza de que toda separación, entre ciencia y espíritu, entre palabra y silencio, entre el yo y el todo, es una herida en el corazón de lo real. Raimundo Lulio no murió. Su cuerpo sí, su época también. Pero su pregunta sigue latiendo en cada mente que no se resigna, en cada alma que piensa, en cada pensamiento que ama. Y esa pregunta no busca respuesta. Busca fuego. ¿Te atreverás a arder con ella? ¿Te atreverás a pensar con todo tu ser? ¿Te atreverás a convertir la razón, otra vez, en un camino hacia lo sagrado? No hay respuesta definitiva. Solo el vértigo. Y la llama. Y el salto. Como el de Lulio. Como el tuyo. Si decides cruzar. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.